Pues, queridos amigos, continuando con mi crítica, yo le diría a la señora Chinda Brandolino, no me defiendas, comadre. A ver, estamos en el mismo bando. Somos católicos, pro vida, pro familia, pro matrimonio natural, hombre-mujer. Varón y mujer nos creó. Si estamos en el mismo bando, ¿por qué nos sometes a fuego amigo? ¿Por qué dices cosas como esta? Tu entrevistador te pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está matando? Y tienes la osadía, yo no sé qué otra palabra usar, osadía, de sostener que, ¿acaso saben cuántos muertos hay por enfermedades realmente por el COVID? Si tenemos, dices tú, anualmente solo en China 300,000 casos de neumonía, nos está tomando el pelo China. O sea que China nos está viendo como chinitos, ¿no? Se quedó mirando el chinito. Dices, China nos está tomando el pelo porque no es cierto que haya en China un poco menos de 4,000 muertos del COVID, como le llaman ellos, COVID-19. Esos muertos son de neumonía o son muertos de otras muchas causas. Sostienes cosas como que de esos 87,000 infectados, 77,000 recuperados, y casi 4,000 muertos, tenemos que suponer que sea coronavirus, cuando en realidad 300,000 chinos se murieron el año pasado por neumonía. No, aquí nos están tomando el pelo, dices tú, Chinda. España llegó ya a más de 20,000 muertos. Pues no son de coronavirus, según tú dices, son de neumonía. O de quién sabe qué otras de las enfermedades, de las cuales hay docenas o cientos o miles de veces más de muertos a lo largo de todo un año que de coronavirus. Y claro, lo que no nos dices, ni lo aclaras, es que a pesar de que eres médico, doctora, y farmacobióloga, infectóloga y no sé cuántas cosas más, no aclaras que el problema con el coronavirus es la súbita infección de miles de personas que no pueden ser atendidas ni por los mejores servicios hospitalarios o de salud pública de países del primer mundo como Francia, Inglaterra, España e Italia y Alemania también, si bien aquí las muertes han sido ostensiblemente muchísimo menos. Y la verdad es que no estoy muy bien enterado de cuál es la razón de esa enorme diferencia entre Alemania y el resto de la Unión Europea. A favor de Alemania, por supuesto. Entonces, fíjate, tu tesis es tremendamente temeraria, porque en realidad, ¿qué es lo que nos estás diciendo, Chinda? Nos estás diciendo que todos, o casi todos, los médicos del mundo, de las 200 y pico de naciones que somos en el planeta Tierra, todos niegan a propósito la existencia del virus afirman la existencia del virus, me equivoqué, y atribuyen las muertes por otras muchas causas al virus. Y nos están tomando el pelo. ¿Por órdenes de quién? De la reina Isabel de Inglaterra y de Rockefeller. No, bueno, a otro perro con ese hueso. Vamos a suponer que hubieras dado los nombres completos de todos los que gobiernan la cúpula global, que son 7 centros de poder. El gobierno global, el ejército único, los más media, van 3, el narcotráfico que financia a todos estos con sus 2 billones de dólares por año, las universidades ateas, la banca global usurera que tiene, por favor, no tiene 100 años haciendo usura. Aquí te equivocas rotundamente. La usura comienza en el planeta Tierra con la raza judía, con el pueblo elegido, desde el Deuteronomio. A ver, Chinda, por favor, ubícate. El Deuteronomio dice, hermano judío, hermano israelita, no le prestes a tu hermano con usura, pero al extranjero sí. Y estamos hablando ya de casi 6,000 años
de historia judía. O sea, estamos hablando de una historia de una banca usurera que ya va a cumplir pronto 6,000 años. No comenzó, como tú erróneamente lo dices, el año 1903 con la Reserva Federal, porque no fue en el año 1903. Más tarde daré una charla especial sobre la Fed, que por cierto, la Reserva Federal, que por cierto, mis aplausos para Mr. Donald Trump, acaba de recuperar la presidencia de esa mafiosa organización sionista que imprime los billetes. Él es ahora el presidente y por esa razón está apoyando con $2 billones al pueblo norteamericano para que nadie pase hambre en la obligada confinamiento, de cara al coronavirus. Volviendo a la cuestión, entonces, en pocas palabras, lo que dice Chinda, lo que tú dices, Chinda, es que los muertos no son por el virus, son por neumonía atípica, como se dice aquí en México. Y todos sabemos aquí en México, los que estamos bien enterados, no tanto por las noticias abiertas oficiales de la prensa o la televisión o la radio, sino por los valientes periodistas que se la rifan diariamente por descubrir y darnos a conocer la verdad. Aquí sabemos que los casi 6,000 muertos que llevamos, 6,000 y pico de muertos que llevamos, hay que multiplicarlos por 8.2, porque aquí las cuentas se esconden, se evaden, se maquillan. ¿Con qué motivos? Pues con motivos de dominación, por supuesto, con motivos de manipulación y para que la gente común no se le siga tirando al peje la yugular, haciéndolo culpable de la terrible irresponsabilidad de la que hizo gala cuando dijo que aquí en México, con un detente al Sagrado Corazón, detente virus, que el Sagrado Corazón está conmigo, o con un trébol al cual equipara con el detente del Sagrado Corazón, o con un billete de $1, ya nada más le faltó decir que con una pata de conejo, como la de algunos porteros mexicanos famosos, como aquel famoso Campos, que usaba su patita de conejo. Bueno, entonces, aquí para que la gente no se le tire al peje a la yugular, se ocultan las cifras de los infectados y de los muertos de a de veras. Así que en estos momentos, multipliquen 7 por 8, tendríamos que hablar de 54,000 infectados. Y en vez de 600, 6 por 7, multipliquen también, por favor. ¿Cuántos son? En realidad, 8.2 veces más muertos que 600. Saquen ustedes, por favor, su propia suma, para que después no me multiplicación, para que después no me acusen de exagerado. Dicho por López Gatell, no por mí. Bueno, entonces, aparte de la irresponsabilidad, aparte de la brutal... y me faltó uno de los 7 centros de poder. La logia masónica al interior del Vaticano, que por cierto no está comandada por el Papa Francisco. A lo mejor él ha sido débil frente al brutal poder de esta logia, de la sinagoga de Satanás. Seguramente, y todos lo sabemos, ha cometido errores, si bien no doctrinales, y no es un papa hereje, porque ningún papa puede ser hereje. Y si lo dudan, les obsequio, les remito al formidable libro de mi padre: el papa nunca ha sido ni podrá ser hereje. Jamás. Entonces, estos 7 poderes que he relacionado, indudablemente, y Chinda no hizo mención a ellos porque no los conoces, Chinda. ¿Cómo te pones a hablar de geopolítica sin conocer los 7 frentes de la geopolítica? A ver, el virus fue creado y es una verdadera pandemia. Vamos a manejar 3 hipótesis que tampoco manejas, Chinda. La primera hipótesis probable es que la gran cúpula, gobierno global, banca, mass media, ejército, narcotráfico, universidades y sinagoga de Satanás se hayan puesto de acuerdo, cosa probable, cuando menos no imposible, para usar a China para difuminar en todo el planeta Tierra
el virus mortal. Primera hipótesis. El Supremo Gran Sanedrín sionista utiliza todos sus recursos, desde luego el principal, la tecnología, que se nutre con dólares en cantidades inimaginables, para crear, mediante científicos norteamericanos, de los cuales uno ya fue detenido por el FBI, para crear el virus, llevarlo a China e insertarlo en la ciudad católica de Wuhan. Pero fíjense nada más que tenemos algunos datos bien interesantes en esta primera hipótesis. ¿Por qué Shanghái, capital financiera de China, y por qué Pekín, capital política y administrativa de China, no se infectaron ni con un solo caso, a pesar de que son ciudades prácticamente vecinas de Wuhan? Estamos hablando de no más de 800, si acaso 1000 kilómetros. Es como de México a Monterrey. Y la distancia que hay de de Wuhan, a ciudades como Berlín, Roma, Madrid, París, estamos hablando de un promedio de más de 9000 kilómetros a distancia de Wuhan. ¿Por qué Shanghái y Pekín quedaron intactas? ¿Qué? ¿Ya tenían la vacuna? O en esta primera hipótesis, que no la afirmo como rotundamente la verdad, porque no deja de ser mi opinión, en esta primera hipótesis, China comunista contrata la fabricación del virus por este científico que ya fue atrapado por el FBI, es llevado a China, de ahí se transporta en diferentes medios, los infectólogos deben saber cuáles, yo no. Muy lejos de ahí, a más de 10,000 kilómetros incluso, como a Nueva York, por ejemplo. Pero las dos ciudades chinas principales, las que son la columna vertebral de la vida política, el ejército, la economía, las fábricas chinas quedan intactas. Primera posibilidad, China es usada por el Supremo Gran Sanedrín sionista y sus 7 picos, sus 7 frentes de guerra, para exterminar al mundo occidental y principalmente destruir a Trump. ¿Por qué? Porque Trump se le atravesó con su proyecto de favor de la vida en el vientre materno, en contra de la ideología de género y a favor del matrimonio heterosexual natural. Así que Trump, en el zapato de los grandes sionistas, debe ser un verdadero alacrán vivo y les urge exterminarlo. Pero no deja de ser una primera hipótesis. Pero hay una segunda. La segunda hipótesis es que China, sin tomar en cuenta para nada al Supremo Gran Sanedrín sionista, ni al ejército global, ni a la banca global, ni al narcotráfico global, ni al gobierno mundial, ni a la Iglesia Católica en su logia masónica que está metida en el Vaticano, cuando menos en unos 30 o 40 cardenales, encabezados por el famoso Reinhard Marx, el hereje y cismático obispo cardenal alemán. Vamos a suponer que China se fue por la libre con su propio proyecto, salvando sus dos principales ciudades, Pekín y Shanghái, y ataca al mundo libre por cuenta propia. Y entonces los que están pariendo chayotes no solamente son las naciones afectadas, principalmente las principales naciones europeas. Y eso sin contar a las que en menor grado también lo están. También con bastantes docenas de miles de infectados y de muertos. Y entonces, si el proyecto chino es la hipótesis correcta, de todas formas, Chinda, por favor, la pandemia existe. No me digas entonces que todos los médicos del mundo, en las 200 y pico de naciones, están siendo conscientemente cómplices de registrar como coronavirus lo que es neumonía. Porque además, dicho sea de paso, en México se registra como neumonía atípica lo que sí es virus, coronavirus COVID-19. Aquí sí se miente con todos los dientes a la población por el Pejelopostli y sus gatos ellos, o sus gato él.
No me digas que todos los sistemas de seguridad de la Tierra, los altos niveles de inteligencia, sí, de espías, de espionaje, de inteligencia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, con su famoso M16, o en Israel con su famoso Mossad, o en Estados Unidos con su Homeland Security, o su FBI, o la DEA, o la que quieras. Hay docenas de organizaciones de inteligencia en toda la Tierra y sobre todo en Estados Unidos. No me digas que todas son cómplices de la mentira de que el COVID no existe y que nos están tomando el pelo. Chinda, por el amor de Dios, reflexiona. Y no solo los gobernantes mienten y están de cómplices de la gran mentira, como tú lo dices, de la gran tomadura de pelo que nos están haciendo, de que además, y aquí das rienda suelta a tu imaginación, todo esto se está haciendo como una dominación absoluta de todos los habitantes de la Tierra para después obligarnos a comprar las vacunas de Bill Gates, que sí es un vil gato, es un vil gato de los amos de la Tierra. Él no es de los mandos, ni siquiera es de los hombres más ricos de la Tierra. Si tú sumas la fortuna de los hombres visiblemente ricos, Slim, Bill Gates, el dueño de Walmart, no recuerdo su apellido, y otras 5, 10, 15 o 50 o 500 de las fortunas más grandes de la Tierra, y de las fortunas visibles que cotizan en bolsa, cuyas cantidades se conocen, y las juntas todas, estamos hablando de centavitos, así, centavitos, de a pesos, no centavos de dólar, centavos de pesos. Si comparamos estas fortunas con la fortuna que verdaderamente manejan, desde el Supremo Gran Sanedrín Sionista, desde el Club Bilderberg, las 12 o 14, la cifra es un poco discutible, familias dueñas de la tierra que tienen el 98% de las riquezas reales y virtuales, siendo ellos apenas 13 o 14 y nosotros 7.500 millones. Nos repartimos el 2% de las migajas restantes. No es con fines de dominación física, no es con fines de dominación política, no es con fines de dominación militar, no es con fines de orden tecnológico o con fines de orden económico. Sea cual sea la hipótesis, que China está usando como un arma mortífera en manos del Supremo Gran Sanedrín, 1, o 2, que China vaya por la libre por su cuenta, cualquiera de estas dos probabilidades, el objetivo final de quien es el amo de la tierra, y Cristo lo acaba de decir en la Cuaresma, vuestro padre es Lucifer. Y no peleamos contra sangre y carne, sino contra espíritus malignos que andan por el mundo contra la perdición, buscando la perdición de nuestras almas. El propósito de esta pandemia creada, sea cual sea su origen, puede tener mecanismos económicos, financieros, políticos, ecológicos, biológicos y de todas las naturalezas que podamos imaginar. Pero ¿cuál es el objetivo final del mal, de la presencia del mal en el mundo y de quienes hacen el mal, sabiendo a quién obedecen y a quién adoran como su príncipe en este mundo? El propósito es la perdición de nuestras almas, la creación de la desolación. Y tú te quedas tremendamente corta a pesar de ser católica, Chinda. Te quedas en como si todo el proyecto fuera un proyecto geopolítico de dominación, de Bill Gates o de la reina Isabel o de Rockefeller. O sea, qué torpe, qué chata es tu visión de la realidad. El problema es infinitamente más complejo de lo que tú se los presentas a las personas que te siguen. Ya basta, ponte a estudiar geopolítica, ponte a estudiar historia, ponte a estudiar la masonería. La masonería no surgió cuando tú te imaginas que surgió.
Puede decirse en cierta forma que la masonería viene desde la obsesión antropocéntrica de los primeros hombres, herederos del pecado original de Adán y Eva, que rechazaron la visión cristocéntrica. Hay un autor que más adelante voy a citar, el padre Castellani, Leonardo Castellani, que habla muchísimo de cómo estos dos bandos están en lucha desde milenios atrás, desde la noche de la historia. No empezó en 1903, por favor. Chinda, corrige, escucha a los que sabemos historia. Y una historia no oficial, y que además tenemos estudiándola, yo cuando menos desde que cumplí 5 años, y ya cumplí 77. Y tengo más de 3,000 títulos leídos al respecto. ¿Cuántos libros de historia has estudiado tú realmente? Es como si yo ahorita me pusiera a dar una conferencia de bacteriología o virología o qué sé yo, cuando en realidad mi nivel de conocimientos en esa materia no pasa de la biología de tercero de secundaria, que estudié en el año de 1958, por favor. Ya llovió. Actualízate. El siguiente punto fundamental en la comprensión de lo que es la lucha espiritual contra el ser humano y la obtención de su alma, ocurre a lo largo de la historia, pero tiene un particular brinco cuántico en el año 43, con la fundación de la secta misteriosa por los hombres más ricos y poderosos de Israel, Hiram Abiud, con la complicidad del rey Herodes Agripa. No el otro Herodes, el de San Juan. Herodes Agripa e Hiram Abiud y los hombres más ricos de Israel crean la sociedad misteriosa para frenar el brutal, el incontenible avance del cristianismo. Y esa secta es la bisabuela de la moderna masonería, de los modernos y actuales Illuminati, Rosacruces, Skulls and Bones y todas las sectas masónicas que hoy indudablemente gobiernan la Tierra, en diferentes modalidades y con diferentes tipos de estrategia. Bien sea la estrategia de la secta celota de Salomón, que es el cuidado, la economía boyante, el mundo neoliberal, el capitalismo, o la estrategia de los sicarios, vivida por mucho tiempo en Rusia, actualmente en Cuba y Venezuela y Nicaragua, y para allá va México, con su guardia pretoriana, que ya se consiguió el Huey Tlatoani Pejelopostle. Qué torpe es tu visión al no contemplar que la masonería tiene milenios de existencia y que ha dirigido los principales momentos de la historia. Te voy a mencionar nada más algunos. La invasión de España, obra masónica. Sería muy complicado y largo relatarla. Pero dicho en breve forma, el rey visigodo, Witiza, viola a una hija de un poderoso jeque, de un poderoso rabino, y el rabino atraviesa el estrecho de Gibraltar y va al mundo turco, árabe, musulmán a ofrecerles financiamiento para que invadan España. Y paran los árabes un ejército de cientos de miles de hombres para invadir España, y antes de que la invasión se concrete, este mismo judío va con los reyes, con el rey Witiza, y lo financia para detener la invasión. Y así los judíos financiaron, los judíos masones, Illuminati, que hoy tienen más poder que nunca, financiaron a ambos bandos en la guerra de reconquista de la península ibérica. E incluso llegaron a estar tan cerca de la reina Isabel y del rey Carlos V y del rey Felipe II y del rey Fernando el Católico, que ni siquiera se daban cuenta de quién dirigía realmente los destinos del mundo. Hasta que Isabel se dio cuenta y expulsó a los judíos de España. Mis respetos, Isabel. Entonces, otro momento fundamental que tenemos que entender, la Revolución Francesa, hecha por las logias. Y otro momento superhistórico que muy pocas personas conocen.
para que vean dónde se originan los grandes capitales. No en 1903, chinda, sino en 1812, cuando Napoleón pierde Waterloo y todos los espías de los banqueros sionistas, que tenían sus principales empresas navieras y de otras muchísimas naturalezas en Inglaterra, cruzaron el Canal de la Mancha, llegaron a Inglaterra y gritaron: Napoleón ganó Waterloo y viene sobre Inglaterra. Y entonces todas las acciones de todas las empresas más importantes de la Tierra se desplomaron. Para que tengan una idea, si cada acción costaba $1,000, se desplomó a $1. Toda proporción guardada con las monedas de hoy. Y entonces, ¿qué hicieron los sionistas? Ya había Rockefeller, ya había Rothschild, ya había Soros, ya había Lazard y Morgan y Cunan Love y Goldman Sachs. Ya estaban sus bisabuelos, tatarabuelos o chosnos por ahí, dirigiendo las finanzas de la tierra. Y una vez que compraron todas las acciones que existían en la principal potencia económica del globo terráqueo en aquel momento, Inglaterra, la pérfida Albión, se embarcaron antes de que se supiera la verdad y llegaron a Nueva York 8, 10, 15 días después. Y así fue como surgieron Chase Manhattan Bank, Citigroup, Bank of America, y obviamente con ese dinero han tenido más que suficiente para mantener al gobierno norteamericano del lado de la masonería, del lado Illuminati, del lado contrario a la humanidad, hasta que se atravesó un presidente católico, Kennedy, que a pesar de sus gravísimos escándalos sexuales, quiso confiscar la Reserva Federal y le costó la vida. Y ahora Front confisca la Reserva Federal, asume la presidencia de la Reserva Federal y les está dando una terrible batalla a los sionistas. Esto es historia moderna. Esto es geopolítica. Chinda, no dices nada de la verdad, nada de la realidad. Si bien China se fue por la libre y ataca al mundo occidental con el target, el objetivo primordial de impedir que Trump se reelija y deshacer la economía norteamericana, o si bien es una arma mortífera en manos de los sionistas, da lo mismo. El virus existe. El virus está ahí causando muertes y tú lo niegas y dices que nos están tomando el pelo y que en realidad los muertos son por cáncer, por neumonía atípica y por otra multitud de enfermedades de las cuales sí sabemos que hay docenas de veces, miles veces, más de veces, de lo que es el coronavirus. Eso es innegable. Pero lo que estás negando, Chinda, es la misma realidad. Y estás presentando realidades que están en tu cabeza nada más. Aclaro cuál es la tercer clase de verdad a la cual invito a todos a conocer. La tercer clase de verdad, bueno, repito, la primera es la que es, la ontológica. Lo que es y no puede ser y no ser a la vez. Independiente, superior y anterior a mí y a cualquier ser humano. Solo Dios la conoce siempre y de manera perfecta. Pero el ser humano también puede tener acceso a ella, porque somos un reflejo de la inteligencia divina. Somos sus hijos. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y podemos conocer la verdad como ella es. La segunda es la que todo mundo la llama mi verdad. O como diría Niurka, mi verdad. Ya bastante achicharronada, pero bueno. Mi verdad. No, señores, no, Chinda, por favor. Deja tu verdad. Tírala y asume la verdad. Ponte a estudiar geopolítica en serio. Ponte a ver los diferentes ámbitos de la cuestión. Estamos en el mismo bando, Chinda. No eches fuego amigo, por favor. No pierdas tu prestigio. No niegues lo que es evidente. La existencia de este bicho que causa, ya dijeron los italianos. Hoy, la noticia es, hoy me llegó, es el día 14,
Los italianos han descubierto cosas maravillosas que pueden resolver el problema serio a gran velocidad. No se necesitan respiradores, se necesitan anticoagulantes, se necesitan antibióticos y otros recursos, porque el problema no es respiratorio, es cardiovascular. La sangre se coagula. En otro tramo explicaré lo que en realidad se ha descubierto en Italia y que pues espero en Dios y en mi Santa Madre, que sea verdad. Bien, hasta un tercer tramo. Gracias.